Continuamos, hermanos, con nuestro tema. Todavía no terminamos, vamos a mediados del capítulo 5 de Efesios. Los efesios insensatos. Qué fuerte título, ¿verdad? En verdad está fuerte. A mí en lo personal me pareció muy fuerte, pero pues es el nombre que Dios les da. Vamos a abrir nuestras Biblias antes en el libro de los Proverbios. Está como a la mitad de la Biblia. Fíjese que déjeme darle un tip. Yo veía a la persona que donde abría su Biblia y veía que estaba a la mitad. Dije, más o menos por los salmos. Y efectivamente, Proverbios es terminando los salmos. A la mitad de la Biblia. Entonces eso nos ayuda. Y si usted ve que ya casi se va a terminar, dice, es que puede ser, sobre todo el Nuevo Testamento, y según vea dónde se abre la Biblia. Eso nos puede guiar. Cuando todavía no sabemos muy bien los nombres de los libros con los que está compuesto la Biblia. Bien, Proverbios. Bueno, vamos a ver, sí, efectivamente, me llamó poderosamente la atención, hermanos, en dónde hicimos la lectura. Y en el versículo 8, ¿se acuerda usted que leímos ahí? Versículo 8 del capítulo 1 de Proverbios, en donde leímos así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sabe usted que no dice así? A veces la Biblia utiliza palabras que no nos dicen todo. Y le digo que me llamó poderosamente la atención en este versículo 8, donde dice, oye, hijo mío, escucha, hijo mío. Porque a veces se nos hace fácil, oye, Henry, no le estoy diciendo que escuche, ¿verdad? ¿Ve usted la ambivalencia de las palabras? Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios, oye, escucha, hijo mío. Y yo puedo ver que este padre tiene una urgencia para con su hijo. Escucha, hijo, por favor. Escucha la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Recuerda usted cómo ponen a José cuando lo ilustran en un dibujo? José, el soñador, lo ponen con un collar grande así, hermanos, así no como los que traen ahora los beisbolistas, que sí es de puro oro, traen medio millón de pesos ahí colgando, los beisbolistas y también los de fútbol, pero eran unos collares gruesos así, hermano. ¿Cuánto no traerían ahí? Nomás imagínese usted. Y era una distinción muy grande. A ese tipo de collar se refiere la palabra de Dios cuando dice que la instrucción es un adorno de gracia para tu cabeza y collar para tu cuello. Yo no quería dejar pasarles, porque
En Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 10, la expresión, oye, hijo mío, se repite vez tras vez. Para mí, la palabra de Dios está diciendo, esto es urgente. ¿Por qué? Porque la vida pasa rápido. Y cuando menos acordamos, ahorita vemos a Frida y me da mucho gusto a mí platicar con ella porque le digo, ven Frida, ayúdame, vamos a traer unas tazas, y va conmigo. Y me agarra de la mano y vamos y traemos las cosas. Pero dentro de 15 años quizá ya no sea así. Y el tiempo vuela. Y cuando volteemos y veamos a Frida, a mí me pasó con una niña también allá en Tuxpan. Sacamos, en este tiempo se acordaron mucho, yo especialmente me acordé de cómo fuimos a sacar a su mamá en una lancha porque se inundó Tuxpan, Veracruz. Parece ser que fue en el 1997. Esa niña acababa de nacer, tenía una semana de nacida. Y fuimos, Chelito, que era muy miedosa para meterse al lago y eso, no le importó. Se subió a la lancha y fue a ayudarle a bajar las cosas a su mamá y para que trajeran a la niña, la subieron a la lancha y la sacaron del lugar donde estaba inundado. Una bebita. Se llama Ana Belén y supe que ya se casó. ¿Cómo pasó el tiempo? No nos damos cuenta, hermanos. No nos damos cuenta que el día de mañana está a la vuelta de la esquina. He ahí la urgencia de la palabra de Dios. Oye, escucha. Porque seguramente, hermanos, yo quise hacer una introducción de esto, de este pasaje, porque los Efesios, pónganle una marca al libro de Proverbios, porque vamos a regresar ahí. Pero necesitamos ir a Efesios para continuar y conectar lo que estamos hablando con lo que veníamos estudiando en estos días pasados. Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Por qué comencé diciendo que en el título era Efesios insensatos? Porque mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted dirá, bueno, ¿y aquí cuál prisa? Sí hay prisa. Note usted estas dos frases, o una. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. Ahí está la prisa. Ahí está la exactitud de cómo debemos nosotros andar, cómo debemos vivir como sabios. Lo que tuvimos en la lectura, hermanos, introduce que todas las cosas que están fuera de la palabra de Dios son para engañarnos. ¿No les dice Pablo a los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? Y usted puede leer en el libro de Gálatas. La palabra que usa Pablo ahí dice, ¿quién los fascinó?
Cuando vamos a pescar, y mucha gente que ha ido a pescar, ¿sabe por qué se dejan agarrar los pescados? Son engañados. Son engañados, son seducidos. Yo he visto en las tiendas infinidad de curricanes, se llaman los engaños. Se llaman curricanes. Y hay unos tan vistosos y tan bonitos, tan bien hechos, que cuando usted los avienta al agua y los va recogiendo con el cordel, ese señuelo va dando vueltas, o su cuerpo tiene incrustadas muchas cosas brillantes, de tal manera que los peces ven aquello y lo ven cómo va dando vuelta y cómo, ay, está bien bonito, no, pues va sobre de él, no sabiendo que tiene anzuelos. Y que cuando ya da la mordida, el pez ya está agarrado. Usted lo recoge y aquí viene así, lo avienta ahí, lo deja y se muere. Después se lo come. Pero a lo que voy es la figura que utiliza el apóstol Pablo al decir, ¿quién los fascinó? Hermanos, los efesios seguían fascinados. Seguían engañados con las riquezas. De ahí la secta de los nicolaitas, que eran avaros, que seguían acumulando riquezas y participaban en la iglesia, cantaban bonito, hablaban bonito, pero en sus negocios eran voraces, avaros. No habían salido por completo. ¿Recuerda usted lo que vimos en los estudios pasados? No habían salido por completo de las tinieblas y habían renacido de nuevo. Es lo que trata de explicar el apóstol Pablo aquí, en esta porción que leí. Hermanos, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en el versículo 15, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo está haciendo una comparación nuevamente, así como la hizo de la muerte a la vida en el capítulo 2. Dice, porque ustedes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios les dio vida. Ya no están muertos para Dios. Habla de la esfera de vida, en la esfera de las tinieblas, en donde la mayoría del mundo vive y es feliz, aparentemente. Y la esfera del reino de Dios, un reino de paz, de tranquilidad, de contentamiento. Si vienen sobresaltos, claro que sí, pero los puedes enfrentar porque tienes la sabiduría de Dios. Mirad pues con diligencia. Yo quiero poner una ilustración de la misma palabra de Dios, en donde pónganle una marquita aquí también a Efesios, porque vamos a regresar ahí, es nuestro texto base. Pero, decía, vamos a buscar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, aquí está. Voy a leer una porción muy pequeña, hermanos, del capítulo 7 de Mateo, al final, capítulo 7, versículo 24, para que usted lo ubique.
quiero darle un pormenor por qué el Señor Jesucristo hace mención aquí de alguien que construye una casa. En el capítulo, o sea, anteriormente, en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, abarca todo lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, es una serie de instrucciones, de dirección para todo aquel que entra al reino de Dios. Y el Señor varias veces dice, el reino de Dios es como, y dan una ilustración, ¿no es cierto? ¿Ya recordó usted? Pero es necesario, dice, que en el reino las personas seamos humildes, seamos mansos. Si usted ha leído esos pasajes de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, habla de instrucciones, de cómo debemos vivir ahora que hemos nacido de nuevo. Dejando, obviamente, la esfera o el reino de las tinieblas ya definitivamente. Entonces el Señor Jesús va a cerrar este mensaje que dio en el monte y dice, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye, o sea, que escuchó las palabras que yo dije, dice el Señor Jesús. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Nota usted? Y las hace, o sea, que las pone en práctica, solamente como una referencia, hermanos. Dice, oíste que fue dicho, dice el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que ahora en el nuevo reino que es inaugurado, en el reino donde vivimos todos los creyentes, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Note usted que las instrucciones anteriores o la ley decía, no matarás, era un imperativo, pero ahora dice, no odies a tu hermano. No tengas, como dicen ahora, la expresión no es muy correcta, pero sin embargo es muy usada. No tengas mala leche con tu hermano, con tu hermana. No le tengas tirria, dicen algunos. Al contrario. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o menso o imbécil quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Nota usted el cambio? Que la ley era muy tajante y decía, no matarás, pero sin embargo, el ser humano mata no solamente con un cuchillo, con una pistola, con un arma, con una espada, no. Mata con sus palabras, mata con la vista, mata con el chisme, mata con la calumnia. Y eso seguía habiendo en Éfeso. Por eso el apóstol Pablo les dice, no seáis insensatos. Hermanos, porque cualquiera que sabe cómo debe comportarse y no se comporta, es un insensato. Cualquiera que sabe que no debe mentir y miente, es un insensato. Cualquiera, incluso hasta perjudicándose a sí mismo,
Cualquiera que sabe que no debe comer, me acordé que nosotros los mexicanos, aunque sabemos que el chile nos es perjudicial, aún lo comemos. Somos insensatos en ese sentido. Aquel que fuma y que sabe que le va a perjudicar sus pulmones, pero sigue fumando, es un insensato, es un necio. Por eso el apóstol Pablo dice, mirad bien, ve por dónde caminas. Es una característica, la necedad y la insensatez es una característica del hombre natural, el que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Ha oído usted esa expresión que dice, ¿y eso que es cristiano, ¿Lo ha oído? Yo también. Y me da pena. Y me da pena porque en ese momento dicen, mentirosos, todos son iguales. Por eso el apóstol Pablo nos insta, hermanos, a que miremos con cuidado. La palabra diligencia que Pablo utiliza aquí nos habla de exactitud. Exactitud, cuidado, ¿cómo le llama? Precisión, que debemos ver. ¿Usted ha visto películas de la guerra? Y a veces cuando los soldados que ocupaban un tal lugar dejaban minas ocultas, y los soldados que llegaban, pues tenían que andar con cuidado, a pisar con exactitud, para no... Y el descuidado, el necio, el insensato, ¡paz! Volaba en pedazos. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no hacemos caso de la sabiduría de Dios. No volamos en pedazos, pero andamos tronando las manos, tomamos malas decisiones. La palabra andar aquí incluye, en Efesios 5:15, incluye el caminar en nuestra vida diaria. Mirad bien, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Hermanos, el apóstol Pablo estaba preocupado por esa iglesia. Quizás hasta cuando estaba dictando la carta, lloraba. ¿Y cómo nos duele, hermanos? ¿Cómo nos duele ver una familia despedazada, una familia dividida, una familia con rencores? Pero más doloroso es ver si un cristiano está involucrado ahí. ¿Cómo quisiéramos que nuestros conocidos, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros familiares no pisaran una mina y no cayeran en enfermedades como el cáncer de pulmón, como la cirrosis hepática por haber bebido alcohol? O sea, por una necedad. Porque, ¿sabe? Hemos sido seducidos como los peces. Fui yo creo que fui antier, a Walmart. Una montaña de alcohol. De botellas relucientes, de botellas bien labradas. Quieren seducir a la gente. Que es algo rico, que es algo bueno, cuando no lo hay.
¿Cuántas familias destruidas por el alcohol? Y no por el alcohol precisamente, sino por el que se lo toma. Desencadena la violencia familiar. No le importan los hijos. Y no solamente los bebedores, todo aquel que no conoce de la palabra de Dios se comporta como un necio. Y son seducidos. Por eso decía, no nos dejemos engañar. El mundo quiere engañarnos en todo. Mira a esa muchacha. Ay, parece un ángel. Sí, yo me voy a casar con ella. No sabiendo que tiene un carácter de los 1000 demonios. Pero eso te lo va a esconder hasta que te casas. No lo vas a ver. Decía un predicador que él conoció a una persona que le decía a su novia, vamos a pescar el sábado. Sí, vamos, decía. ¿A qué horas vas a pasar por mí? A las 6 de la mañana. Muy bien, dice, yo ya te voy a tener el lonche a esas horas. Así que se levantaba temprano aquella muchacha, preparaba el lonche y se iban contentos a pescar el sábado. Regresaban, no hombre, fue un éxito, muy bonito todo, el paisaje hermoso. Este hombre se casa con esa muchacha y después le dice, oye, vamos a pescar. No, hombre, ¿yo qué voy a andar yendo a pescar? Oye, pero a ti te gustaba. Bueno, eso era antes, pero a mí no me gusta andar yendo a pescar. Ir a perder el tiempo allá, no. ¿Ve usted el cambio? ¿Quiere otro ejemplo más? Yo creo que son suficientes, ¿no? El del alcohol a mí me impactó. Ver todas las botellas así acomodadas, traslucientes, con el licor que por dentro se ve hermoso. Pero de pensar las resacas que yo pasé, qué crudas tan espantosas. Todo el día sentirse mal uno por una cruda. Y todavía te lo ponen en la televisión como si fuera sabroso. Pero es una mentira. Yo lo probé. Ninguna bebida alcohólica es sabrosa. Muchos que paladean el tequila y que le ponen su limoncito. Hermanos, cuando pasa por aquí, te quema. Sin embargo, pensamos que es sabroso. Pero mire usted, me quedé dice el Señor Jesús, hablando de los dos cimientos que dice se llama este párrafo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, cualquiera que me oye, que escucha esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Qué ejemplo tan impactante del Señor Jesucristo? No se está refiriendo a una casa como las que se llevó el río acá en Veracruz, o los ríos en Veracruz. No, se refiere a la familia. ¿En qué está fundada tu familia? ¿Está fundada tu familia en la riqueza?
¿En las posesiones? ¿En qué está fundada? Si está fundada en la palabra de Dios, no eres insensato, sino entendido, sabio, porque tu familia, tu futuro está fundado en hacer la palabra de Dios. Hermanos, no tengamos una conducta insensata. No pisemos las minas. No seamos como los peces cuando ya están enganchados de aquí, nada los va a soltar. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo viváis, cómo tendrás una novia, cómo terminarás tu carrera, cómo vas a educar a tus hijos, o más bien cómo los estás educando, o cómo los educaste. Porque si no hiciste todo lo que Dios quería que hiciera y ahora te lamentas y dices tú, pues ¿qué pasó? Algo falló. Algo estuvo mal. Claro, nosotros como humanos tomamos decisiones que cuando ya decimos, ya no me mandes, yo sé lo que hago. ¿Ha oído ese? ¿Con cuánto dolor podemos decirle a estos jóvenes, está bien, tú tomaste la decisión? No, que ya me quiero ir a vivir aparte, que yo ya no quiero estar aquí para que tú me mandes. Te vas a salir de tu casa. Tú estás tomando la decisión. Más fíjate de las minas, acuérdate. Que donde quiera están sembradas. En el súper. En donde quiera. Hasta en los desastres como pasó en Veracruz. Y como pasa en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, cuando hay deslaves sobre las casas que están construidas en las laderas de los montes, viene el torrente del lodo y se las lleva y sepultan a la gente. Pero ¿sabes qué hay detrás? Corrupción. Las autoridades le dan su mochada a las autoridades y los dejan construir ahí, en donde no les costó nada, porque es un área peligrosa. No deben dejar construir en los cauces de los ríos. Sin embargo, hay gente que construye. Crece el río y ¿qué pasa? ¿Dónde está su casa? El Señor Jesús lo dice. Vendrán días en que, es que, pues sí asistía, esta joven asistía a la iglesia, pero cuando se sintió libre, dijo, ahora yo voy a tomar las decisiones. Muy bien. Nuestra responsabilidad en este momento es enseñarle. Ya si él se quiere comportar como un insensato o como un necio, es otra cosa. Pero la sabiduría cumple con su propósito. Dice Proverbios, capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 1. Note la expresión otra vez. Hijo mío, ¿con qué ternura lo dice? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios garantiza, hermanos, el éxito en el trabajo, el éxito en la familia. Yo le creo. A veces aceptamos lo que Dios dice cuando ya es tarde. Cuando hemos afectado la vida de los pequeños, de nuestros hijos. Y qué dolor tan grande para los padres el ver que sus hijos se pierden porque son engañados, porque están hasta aquí de deudas, porque no son ahorradores, porque no son sensatos. Las empresas, los bancos, en especial los bancos y las cajas populares, se especializan en que la gente esté endeudada y avientan muchos señuelos, muchos curricanes. Mire que bien barato el crédito, solamente el 15% anual. Embárquese con un coche nuevo. Y muchos caemos. Sabiendo que los carros nuevos se devalúan solamente con sacarlos a la calle. El mismo día, si tú lo quieres vender en la agencia, te cobran como, bueno, ahora yo creo que como unos 100,000 pesos, más por sacarlo, aunque no lo uses. ¿Engaños? ¿Cuánta gente, usted conoce personas que están endeudadas? Qué triste es ver que dice que no le alcanza para nada. Más, eso es común. Los que viven en la esfera que no conocen las palabras de Dios. Pero en los que conocemos, hermanos, nos portamos neciamente. Cuando decimos, aproveché el crédito, ¿qué aproveché? Se aprovecharon de ti. El engaño, el engaño. Satanás es el padre del engaño. ¿Recuerda usted lo que dice Génesis? La serpiente, el demonio dentro de la serpiente, que habló y le dijo a Eva, con que Dios les dijo que no comieran de todos los frutos del huerto. Y tú vas y ves en Génesis y compruebas, no, Dios no les dijo eso. Dios les dijo, fíjese la manera positiva que Dios les pone a Adán y a Eva. De todos los árboles del huerto podéis comer, pero de uno solo no. Y viene Satanás y te dice, es que todos los créditos, toda la gente se endeuda, esa es la manera de vivir de todos los americanos, vivir endeudados para toda su vida. Cambia. Cuando dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada, sino honra. Dice Romanos. Con que recuerde eso cuando usted vaya a donde venden cosas. Porque a veces compramos cosas que no necesitamos. Con que Dios note el engaño de Satanás. Con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Dios no dijo eso. Es el especialista en el engaño de Satanás. Por eso dice la palabra de Dios, donde leí hace rato, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es claro. Capítulo 3, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, o sea, apréndelas. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y luego dice el versículo 5, confía en Jehová. Confía en que Dios dice la verdad. Confía en que toda la palabra es verdad. Que Dios no te trata de engañar, sino quiere tu beneficio. Recuerda esto, hermano y hermana. Dios siempre quiere el beneficio de sus hijos y de toda su creación. Habrá algunos que no quieran aceptarlo, pero me gusta mucho un pasaje, no lo busque, un pasaje que le comentaba ayer al hermano Amaru que recordaba y recordé en días pasados. Y dice así, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Note las palabras, toda la tierra. Sus ojos la contemplan. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con él. Otra vez. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con él. ¿No es un Dios benigno? Él está buscando que tú y yo vivamos bien. Él usa su poder para mostrarnos que Él quiere favorecernos siempre. Él no busca nuestro mal. No como Satanás les dijo a Adán y Eva, con que Dios no quiere que ustedes coman de todo, ¿verdad? No. Y es como dicen ahora, es que no nos dejas vivir mi vida, yo quiero vivir mi vida, tiene la joven, tiene 15, 16 años, yo quiero vivir mi vida, yo quiero que me compren ese vestido, yo quiero. Me fascina ver cómo le han dado publicidad a la muerte de una muchacha que se llamaba Devani, en Monterrey. Una muchacha consentida, no porque yo viera su vida ni tampoco, pero las fotos que salen ahí, que publican, del baile que le hicieron de 15 años, de cómo le festejaban sus aniversarios, de cómo le compraban vestidos que ni estaban bonitos, nomás que los muchachos, los niños, yo quiero ese, yo quiero ese. ¿Dónde acabó? Una muchacha independiente que a los 18 años de edad llegaba a su casa a las 3, 4 de la mañana y sus papás no le decían nada. ¿Dónde acabó? Henry, ¿tú has oído mencionar a Devani? Devani, no. Una muchacha que mataron. La desaparecieron, desapareció como 15 días antes de que la encontraran. Levantó mucha controversia porque parece que había gente involucrada del gobierno de Nuevo León. Pero esa es la vida de los narcos. Esa es la vida de las personas que quieren ser independientes, que quieren manejar su vida y que muchas veces, como papás, consienten. Por eso la urgencia donde dice, hijo mío, oye la instrucción. Escucha la palabra de Dios.
Yo me siento tan complacido con ese versículo, hermanos, porque sé que mi Dios busca a quien favorece. Me siento contento. Como un padre que siempre está al pendiente de sus hijos. Que obviamente no le va a dar un chile completo. ¿Por qué? Porque se va a ahogar ese pequeño. Pero a lo mejor le dice, espérate, vamos a ir a comprar un helado. Y ya lo lleva a la tienda y le compra un helado. Que no le va a perjudicar, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, confía en Jehová de todo tu corazón. Confía en Él. No tengas desconfianza, joven. No tengas temor de que que Dios te quiere restar tu libertad. No, al contrario. Quiere que seas libre de cualquier atadura. Que vivas una vida plena. Y podemos hacerlo con los jóvenes. Habla como habla la palabra de Dios. Escucha, hijo mío. Escucha, hija mía. Y dale tus razones. Muéstrale lo que dice el Señor Jesucristo. Los que quieren fundar su vida en las cosas materiales o en las cosas que el mundo ofrece, como esa muchacha que falleció a los 18 años, en plenitud. Pero sin embargo, hay fotografías ahí que he visto en donde esa pobre muchacha se pintaba desde que era niña. Quería ser modelo. Fue engañada por la vida. Sus papás le dieron todo menos una dirección moral. Estoy seguro que no fueron firmes, porque sí le han de haber dicho sus padres, mira, no está bien que tú llegues a las 3 de la mañana, hay muchos maleantes, hay muchas personas que quieren aprovecharse de ti. Se lo dijo, estoy seguro que se lo dijo, pero no fue firme. Ay, es que, bueno, nomás una hora a las 11. No, pues es que a las 12. Es que fíjate que el taxi no llegó, que lo pedí, que esto, que el otro. Y le dieron las 4 de la mañana hasta que un día no llegó. Hermanos, si nosotros no aprendemos de eso, somos insensatos y necios. Como los efesios. Confía en Dios. Confía en Él. Fíjate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir esta frase? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces dije yo, a mí no me va a pasar? Yo no conocía de la palabra de Dios, pero sí aprendí las lecciones del engañador. Si tú eres inteligente, a ti no te va a pasar. Eso es el consejo de Satanás. Tú nomás fíjate bien. ¿Qué dicen hoy en día? Usa condones, así no te va a pasar el VIH y puedes hacer todo lo que tú quieras. Y no vas a tener responsabilidades de embarazos ni nada, ni mucho menos. ¿No es cierto? No seas sabio en tu propia opinión. Déjame decirte algo. Los que jóvenes tuvimos experiencias sexuales, cuesta tanto trabajo aprender lo que la palabra de Dios quiere para nuestra vida matrimonial. Porque desobedecimos. Y eso, aunque no lo conociéramos, infringimos su ley. Guárdate, joven, para el día que encuentres
a la que Dios ponga por compañera a tu hija. No seas sabio en tu propia opinión. No digas, a mí no me pasará. Y lo mismo en todas las cosas de la vida. No, pero es que yo puedo manejar un crédito porque yo soy honesto, soy disciplinado, guardo para poder pagar mis deudas. ¿Sí? ¿Y quién te asegura que el día de mañana no tengas una enfermedad y te quedes con esa deuda y se la heredes a tus hijos? ¿Quién te asegura? Nadie. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Siento tan bonito leer ese refrigerio para tus huesos. Porque es algo tan placentero como decir, no tengo realmente de qué preocuparme. Porque Dios está en control de todas las cosas que yo trato de obedecerle. Recuerda ese versículo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que quieren obedecerle. Eso es. Y Dios lo muestra, hermanos. Dios muestra su poder vez tras vez. Por más difícil que sea la situación. Si nosotros reconocemos que hemos hecho mal y enderezamos el camino. Porque Él enderezará tus veredas. Él te dice por dónde no hay minas. Él te va diciendo. No te van a explotar en la cara. Confiemos en Él, hermanos. Tomemos las decisiones confiando en que si obedecemos a Dios va a estar bien. Va a haber refrigerio para tus huesos. Va a haber medicina para tu cuerpo. A mí me llama mucho la atención la diabetes. ¿Cuántas personas hay con diabetes que usted conoce? Muchas. ¿Y sabe por qué? Porque la diabetes es un desarreglo, podríamos llamarle así, hormonal, de una glándula muy importante que se llama páncreas. Que cuando las personas son sujetas a presiones o a imprevistos o a apuraciones, el páncreas segrega más hormonas y eso desarrolla la diabetes. Puedo asegurarle que todos los padres que tienen hijos en el penal tienen diabetes. Las mamás de las hijas que son desobedientes y que le dan vuelo a la hilacha, esas mamás tienen diabetes. Hermanos, Dios no se equivoca. Apenas terminé el primer punto y no lo terminé. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice el capítulo 2, lo voy a leer solamente. Quisiera explicar algunas cosas, pero no voy a poder. Dice el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quiero explicar solamente un poquito el versículo 4. Dice la Escritura, si le escudriñares como a tesoros. Haga usted de cuenta que este libro es un
un arca. Lleno de joyas, lleno de monedas de oro. Y si esto está lleno, escudriñar quiere decir buscar. Y empiezas a buscar la piedra más hermosa. Para mí no hay una piedra, ni los diamantes, no hay una piedra tan hermosa, una piedra preciosa que la esmeralda. Para mí. Tiene un verde profundo, un verde tan hermoso que se antoja estarlo contemplando. Y cuando veo a una persona que usa, o en la televisión, que traen esmeraldas, me quedo contemplando a ese verde tan bonito. Escudriñar. Si yo tuviera una cajita como esta, que ahí está, pero llena de zafiros, de rubíes, de diamantes, yo buscaría la esmeralda. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Aquí vas a encontrar, en este tesoro, vas a encontrar cosas valiosas. Pero hay que buscarlas, hay que buscarlas. No quiero dejar de pasar esto. Ya lo leímos. Leímos el capítulo 1 de Proverbios. Leímos una parte, pero yo quiero leer otra. Proverbios, le pido que vaya ahí, por favor, conmigo. Proverbios capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, o necios, o insensatos, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que estés más hundido? Y los burladores desearán burlar, los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo, dice la sabiduría, me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando le viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y vuestra calamidad llegará como un huracán, como un huracán que destruye todo. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué sentencias tan terribles. Pero son ciertas. Son ciertas. Hermanos, Dios nos deja que suframos las consecuencias de nuestra necedad, de nuestra falta de diligencia, de urgencia, de decir, mañana, acuérdate que tus hijos o tú terminarás tu carrera en unos días. Tus hijos crecen así. Y si tú no atiendes a la sabiduría, vas a pagar las consecuencias. Quiero terminar con esto. Me faltó 1.5 puntos.
Quizás otro día lo podamos tomar. ¿Usted ha oído hablar del Titanic? Y yo le pregunto, ¿usted sabe por qué se hundió el Titanic? Quiero que usted me conteste. Quiero que usted me diga, yo pienso que por esto. Era un barco indestructible. Eso dijeron sus constructores. Indestructible, inhundible. Era una ciudad flotante de más de 100 metros de largo. Todos los lujos que usted se puede imaginar estaban ahí. Sus calderas, enormes calderas, construidas con aceros especiales, para que ese barco funcionara a todo lo que daba. Cuando salió del astillero, dijeron y extendieron un certificado de que habían analizado cada una de las planchas con las que fue construido ese barco. Cada una de las placas de acero con las cuales fueron soldadas y remachadas. Y fue probado y no tenía ni una fuga. Le pregunto nuevamente, ¿por qué se hundió? ¿Sí sabemos? Dígame. ¿Cómo? Porque Dios no puede ser burlado. El hombre que construyó se mofó. Sí, dijo que ni Dios lo podría hundir. Que ni Dios lo podía hundir. Sin embargo, no fue Dios. Porque Dios valora las vidas. Y yo no creo que Dios se haya gozado en ver que la noche en que se hundió murieron 1,200 personas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el capitán no hizo caso de las advertencias. Si usted vio la película de Titanic, puede ver nomás que hay que observar, puede ver la satisfacción. El constructor del barco iba ahí, o sea, el dueño de los astilleros iba ahí, y el capitán del barco se sentía tan orgulloso de manejar ese barco que tomaba su té con una sutileza. La insensatez hundió el Titanic. Le voy a decir una de las cosas que yo me puse a analizar. Cuando tú compras un auto bueno, por ejemplo, como en el caso del auto de Nancy, ¿cuánto tiene ahí que da, hasta cuánto da de la velocidad? Como 200, ¿no? Tiene como 200 kilómetros por hora. Si un día tú quieres llegarle ahí, es una insensatez, ¿eh? O sea, que quieres que corra a esa velocidad. Pero, hermanos, estaban tan ensoberbecidos los que iban en el barco que dijeron, dale toda la velocidad. El barco era un barco veloz. Claro, muy grande, muy pesado. Tenía unas bodegas enormes de carbón con las cuales le echaban carbón. Y cuando dijeron ahí, toda velocidad, sale, y más, y más, y más, y más carbón le echaron para dar toda la velocidad. Para que los pasajeros vieran que lo que habían pagado era lo justo por viajar en ese transatlántico tan lujoso, tan rápido.
Y aquella noche del 12 de abril de 1912, ¡hielo! ¡Hielo! Empezaron a gritar los vigías que había témpanos de hielo en el mar. Imagínese usted el barco a toda velocidad. Y dijo el capitán, no se preocupen, pensando él que manejaba otro tipo de barco, más chico a lo mejor, no a la velocidad a la que iba. Giren todo a babor, a la izquierda. Si no es bicicleta. Yo le decía a mi esposa, y si da vuelta aquí, oye, pues si no es bicicleta el auto, necesitas decirme, mira, ya en aquella da vuelta. Si no puedo darle así, el barco menos. Hermanos, la insensatez de viajar a una velocidad máxima, la soberbia y la confianza en que era un barco certificado. Si todo el mundo lo dice, aquí están los certificados. Aquí está la experiencia de todos los que han sacado créditos y les ha ido bien. Ahí tienes a Slim. ¿Cuánto dinero tiene? Entonces, hermanos, la insensatez hundió el Titanic. Que no nos hunda a nosotros. Seamos sabios, atendamos a la sabiduría de Dios, porque Dios quiere que nos vaya bien toda la vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres darnos sabiduría y no quieres que tengamos una vida de insensatez, de problemas, de falta de salud. Ayúdanos, Señor, a tomar sabias decisiones en el momento adecuado. Ayúdanos, Señor, no es fácil. Tenemos la influencia del mundo que nos quiere engañar siempre. Ayúdanos a mantenernos firmes, sobre todo con nuestros hijos. Porque así veo yo, Señor, como si estos que escuchan fueran mis hijos. Ayúdame a dar un ejemplo, ya que viví yo en la necedad y en la insensatez mucho tiempo, de lo cual me arrepiento. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Muéstrame cada día en tu palabra la sabiduría que tú quieres para mí y para los demás que escuchan. En tus manos nos ponemos y rogamos por ello. En el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén.